Hola, en un video anterior que hay en mi canal, presenté una discusión sobre lo que son las reacciones nucleares, cómo se define una reacción nuclear y cómo se representa. Cabe señalar que cuando se tiene una reacción nuclear, hay energías involucradas en el proceso. Tenemos la conversión de materia en energía o la conversión de energía en materia. Eso siguiendo aquella famosa ley de Einstein, E igual a mc cuadrado, es decir, a la equivalencia entre la masa y la energía. Y esa cantidad de energía de la cual se dispone en una reacción nuclear mediante esa conversión materia-energía es justamente a lo que se llama el valor Q de una reacción nuclear. Quiero, por tanto, aquí en este video mostrarte cómo se calcula el valor Q de una reacción nuclear. Bien, vamos a comenzar suponiendo que tenemos la siguiente reacción, sea la reacción A más A yendo a B más B, de esa manera. Es decir, tenemos una partícula bala, esa partícula bala bombardea a un núcleo en reposo y producto de esa radiación, de esa reacción, se produce una partícula producto y un núcleo en retroceso. Bien, vamos a aplicar a esa reacción nuclear que he esquematizado ahí la conservación de la masa-energía. Entonces, lo primero que tenemos es la energía de reposo de la partícula bala. Esa será m sub a por c cuadrado, más su energía cinética, K sub a. Ese término me da la energía de la partícula bala, más la energía de reposo del núcleo blanco, es m sub a mayúscula por c cuadrado. Y aquí vamos a asumir que el núcleo blanco está en reposo, entonces no tiene una energía cinética. Y eso va a ser igual, sale una partícula producto, entonces la energía de reposo de la partícula producto más la energía cinética de esa partícula producto y se produce un núcleo en retroceso. Entonces más la energía de reposo de ese núcleo en retroceso más la energía cinética de ese núcleo. Esa es la expresión que obtenemos cuando aplicamos conservación de la energía en esa reacción nuclear. Ahora, todo lo que es energía de reposo lo voy a dejar del lado izquierdo y las energías cinéticas del lado derecho. Por tanto, aquí me queda entonces que m sub a, y voy a factorizar la c cuadrada, o sea, la masa de la partícula bala más la masa del núcleo en reposo menos la masa del núcleo en retroceso, eso por c cuadrado, y eso va a ser igual a la energía cinética de la partícula. Aquí me faltó un término, perdón, todavía me faltó escribir aquí la masa de la partícula producto. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a poner un corchete acá para poner esta parte entre paréntesis y ahora otro paréntesis que sea la masa de la partícula producto más la masa del núcleo en retroceso. Cierro el corchete y eso por c cuadrado. Queda mejor así, de esa manera. Y del otro lado me queda entonces la energía cinética de la partícula producto más la energía cinética del núcleo en retroceso menos la energía cinética de la partícula bala. Tenemos eso. Nótese entonces que del lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos? Esto que está aquí es la masa de entrada, la masa de las partículas antes de la reacción. Y esta es la masa de salida, la masa de las partículas después de la reacción. Lógicamente, esa masa multiplicada por c cuadrado me da energía de reposo. A ese valor, a la energía de reposo de entrada
menos la energía de reposo de salida es a lo que se llama el valor Q de la reacción. Es decir, el valor Q es la energía disponible que viene de la diferencia de la energía de reposo de entrada menos la energía de reposo de salida. Eso es el valor Q de la reacción. Lógicamente puede acontecer que esta masa de entrada, por tanto la energía de reposo de entrada, sea mayor, vamos a colocarlo aquí, que la masa de entrada sea mayor a la masa de salida. Ese es un caso que puede darse, la masa de entrada mayor a la masa de salida. Si eso ocurre, si la masa de entrada es mayor a la masa de salida, lo que quiere decir es que al producirse la reacción nuclear, estamos perdiendo masa, porque la masa que tenemos después de la reacción es menor a la masa antes de la reacción. Tenemos una pérdida de masa. Esa masa que se pierde se convierte en energía, una energía que es liberada en el proceso de la reacción nuclear. Por tanto, el valor Q de la reacción nuclear va a ser positivo, porque, reitero, el valor Q es la diferencia entre la energía de reposo de entrada menos la energía de reposo de salida, o en pocas palabras, la masa de entrada menos la masa de salida. Si la masa de entrada es mayor, el valor Q es positivo. Tenemos pérdida de masa, generamos energía a partir de la masa. En ese caso se libera una cantidad de energía, Q, y por tanto a esa reacción se le llama una reacción exoérgica, es decir, una reacción donde se libera energía. La otra situación que puede acontecer es la contraria, es decir, que la masa de entrada sea menor a la masa de salida. Eso lógicamente también puede acontecer. ¿Qué significa entonces eso? Que estamos generando masa, estamos generando masa en el proceso de la reacción. Partimos de una masa menor y salimos con una masa mayor. Entonces ahora estamos convirtiendo energía en masa. ¿Cómo puede suceder eso? Para que esa reacción tenga lugar, necesitamos suministrar energía desde alguna fuente externa. La cantidad de energía que vamos a suministrar es justamente el valor Q de la reacción. En este caso, el valor Q es menor a 0 y en ese caso la reacción se llama entonces una reacción endoérgica. Es decir, que el cálculo del valor Q me permite a mí determinar la cantidad de energía que se transforma a través de la conversión de materia en energía o la cantidad de energía necesaria que debo suministrar a la reacción para convertir ahora energía en materia. Eso es lo que es el valor Q de una reacción nuclear y me permite entonces clasificar a mí las reacciones nucleares como exoérgica, donde se libera energía, el caso donde el valor Q es positivo, y reacciones endoérgicas, donde se requiere energía desde una fuente externa, en ese caso el valor Q es negativo. Bien, de esa manera entonces se hace el cálculo del valor Q. Voy ahora a mostrarte un problema específico de una reacción nuclear y vamos a hacer el cálculo del valor Q para esa reacción nuclear. Bien, vamos entonces a completar el video resolviendo este problema. Se nos dice, se da la siguiente reacción nuclear. Tenemos nitrógeno 14, aquí entre paréntesis, neutrón, protón y una incógnita. Y se nos pide que completemos la reacción. Recordemos que esta notación lo que quiere decir es que tenemos una partícula bala, que es un neutrón, que golpea a un núcleo en reposo, un núcleo blanco, que en este caso es un núcleo de nitrógeno. Se produce una partícula producto, que es un protón, y algún núcleo aquí en retroceso que desconocemos. Pero lo primero que vamos a hacer es completar esa reacción, es decir, determinar quién es ese núcleo en retroceso. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Esta notación se puede escribir también como neutrón
más nitrógeno 14, produciendo a un protón más algún núcleo aquí cualquiera, que por ahora voy a llamarle X, lo desconocemos. Recordemos que el neutrón no tiene carga, pero es un nucleón, entonces aquí va un 1. El protón tiene carga 1 y es un nucleón también. Y que en una reacción nuclear, tanto el número atómico como el número másico se deben conservar. Entonces aquí yo tengo 0 más 7, 7 carga, aquí tengo 1, por tanto el núcleo que sale aquí debe tener un 6, para que tenga 7, carga 7 y aquí carga 7. Y aquí tengo 1, 14, 15, aquí tengo 1, aquí debo tener por tanto 14. Es decir, que podemos ya entonces saber que como es un núcleo que tiene carga 6, o sea 6 protones, ese núcleo es entonces el carbono 14. Porque el carbono es el elemento químico que tiene número atómico 6. Bien, hemos completado entonces la reacción. Nuestra reacción es un neutrón bombardea un núcleo de nitrógeno 14, se produce un protón más un núcleo de carbono 14. Bien, esa es la parte A. Ahora se nos pide calcular el valor Q de esa reacción nuclear. Bien, recordemos entonces que el valor Q de una reacción nuclear lo vamos a calcular como la energía de reposo de entrada, es decir, la masa del neutrón más la masa del nitrógeno 14, eso lo voy a colocar entre paréntesis, menos la masa del protón más la masa del carbono 14, eso entre paréntesis, y eso por C cuadrado. Es decir, el valor Q es la energía de reposo de entrada menos la energía de reposo de salida. Así se hace el cálculo del valor Q. Las masas de entradas por C cuadrado da la energía de reposo de entrada menos las masas de salida por C cuadrado da la energía de reposo de salida. ¿Qué podemos hacer aquí para hacer ese cálculo? Evidentemente podemos buscar las masas, no hay que sabérsela, hay tablas para eso, de cada una de esas partículas y de esos núcleos en kilogramos, multiplicarlo por la velocidad de la luz elevada al cuadrado en metros por segundo y eso nos dará la energía que se ha convertido ahí, que es lo que llamamos valor Q, en joules. Sin embargo, eso no se hace en la física nuclear. Normalmente el cálculo se hace buscando en una tabla de isótopos las masas de estas partículas y de esos núcleos en unidades de masa atómica. Entonces hago el cálculo de la masa de entrada menos la masa de salida en unidades de masa atómica. Y luego utilizo una equivalencia de que una unidad de masa atómica es igual a 931.48 megaelectronvolts. Ya ahí estoy convirtiendo masa en energía y en ese proceso estoy usando la C cuadrada. Esa es la manera de hacer el cálculo. De hecho, si no recuerdas muy bien lo que es una unidad de masa atómica, en mi canal hay un video, te voy a dejar el link en este momento, donde yo discuto qué es una unidad de masa atómica y su equivalencia con megaelectronvolts. Entonces, de esa manera vamos a hacer el cálculo. Ya aquí tengo los valores que he tomado de una tabla de isótopos, no hay que sabérselo de memoria, de las masas en unidades de masa atómica de cada una de estas partículas y de esos núcleos. Entonces, para hacer el cálculo del valor Q, lo que vamos a hacer es, recordemos, lo pongo aquí explícitamente, vamos ahora a hacer el cálculo solamente con las masas. No voy a utilizar la C cuadrada. La C cuadrada queda usada cuando hago la conversión de esas sumas a megaelectronvolt. Entonces, masa de entrada menos masa de salida. Así calculamos el valor Q. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la masa de entrada. Pues la masa de entrada es la masa del neutrón, que es 1.008665 UMAS, está en unidades de masa atómica, más la masa del nitrógeno 14. La masa del nitrógeno 14 es 14.000
0,03074 UMAS. Eso es lo que tenemos. Voy a hacer ese cálculo de una vez. 1.008665 más 14.003074. Y eso me da 15.011739. Aquí tenemos 15.011739. Exacto, UMAS. Esa es la masa de entrada. Ahora vamos a hacer el cálculo de la masa de salida. La masa de salida la vamos a calcular como la masa del protón, que es 1.007825, más la masa del carbono 14, que es 14.003242. Y cuando hacemos ese cálculo, nos va a dar entonces 1.007825 más 14.003242. Y eso nos da 15.011067. 15.011067 UMAS. Esa es la masa de salida. El valor Q, entonces, lo vamos a obtener restando la masa de entrada menos la masa de salida. Eso es lo que tenemos. Y entonces, antes de poner aquí el valor Q como tal, vamos a hacer la diferencia. Vamos primero a hacer la diferencia, delta M. Pero la diferencia que tenemos en UMAS va a ser 15.011739 menos 15.011067. Y eso me da 6.72 por 10 a la menos 4. 6.72 por 10 a la menos 4 UMA. Esa es la diferencia de la masa de entrada menos la masa de salida. Nota que es un valor pequeño, pero es un valor positivo, indicando que entonces aquí tenemos que la masa de entrada es mayor a la masa de salida. Es decir, tenemos una pérdida de masa, conversión de masa en energía, liberación de energía. Esta es una reacción exoérgica. ¿Y cómo determinamos, ya que tenemos ese delta M, el valor Q? Pues el valor Q, lo que hacemos es que tomamos ese valor en UMA y utilizamos la siguiente equivalencia. La voy a colocar aquí. Una UMA es igual a 931.48 megaelectronvolts. Esa equivalencia es importante. Ahí en esa equivalencia ya está tomado en cuenta el C cuadrado. Entonces todo lo que tengo que hacer es tomar este valor y multiplicarlo por 931.48. Y eso me da el valor Q en megaelectronvolts. Entonces tomamos nuestro valor, lo multiplicamos por 931.48 y eso me da en megaelectronvolts 0.626 megaelectronvolts. Entonces el valor Q aquí es igual a 0.626 megaelectronvolts. Un valor pequeño, no importa, es lo que da, y positivo. Es decir, estamos hablando de una reacción exoérgica. Así se calcula el valor Q de una reacción nuclear. Reitero, no hacemos estas masas en kilogramos por la velocidad de la luz, no hacemos eso. Tomamos las masas en UMA, calculamos masa de entrada, calculamos masa de salida, las restamos y lo que nos dé ahí, multiplicado por 931.48, nos da el valor Q en megaelectronvolts. Si ese valor es positivo, se libera energía, la reacción es exoérgica. Si ese valor es negativo, se requiere energía interna para que la reacción se produzca, la reacción es endoérgica. En este caso, esa cantidad de energía es liberada en la reacción, es una reacción exoérgica. Bien, te he mostrado entonces
cómo se calcula el valor Q de una reacción nuclear y te he presentado aquí un ejemplo resuelto para que sirva de complemento a la discusión en este video. Espero pues que el video te haya parecido interesante, que te sea útil. Si cursas física nuclear, este es un tipo de cálculos que hay que aprender a hacer. Si te ha gustado el video, no me queda más que invitarte a que le des like y invitarte también a que si tienes algún comentario me lo dejes. Tu retroalimentación al video será importante para mí. Y sobre todo invitarte a que te suscribas a mi canal y no olvides, una vez que te suscribas, activar la campana para que puedas recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video.